Amados hermanos en Cristo y miembros de las más de 10.000 iglesias en Corea y alrededor del mundo que están presenciando este servicio a través del satélite, del internet, de la televisión de señal abierta o de cable, o que lo están escuchando por cintas de audio, por la radio o por cualquier otro medio de comunicación en el mundo entero. Hoy, antes de empezar la prédica, permítanme contarles una vieja historia. Había una vez una ranita mamá y su hijo. Este hijo era tan desobediente que siempre hacía lo opuesto a lo que su mamá le decía. Hermanos, si están viviendo esta clase de vida cristiana, espero que ahora mismo se arrepientan. Hay algunos que, si Dios les dice que deben ir al este, van al oeste. Y si les dice que deben ir al sur, van al norte. Si Dios les dice que no hagan algo, lo hacen. Si les dice que rechacen algo, no lo hacen. Y si les dice que cumplan con algo, no lo cumplen. Siento mucho decirles esto, pero era necesario. Volviendo a la ranita. Si la mamá ranita le decía a su hijo que hiciera algo, él no lo hacía. Si le decía que no hiciera algo, lo hacía. Si le decía que fuera al este, iba al oeste. Debido a su hijo, la vida de la mamá ranita era cada vez más difícil. Finalmente, le llegó el momento de morir y en su cama le dijo a su hijo su último deseo. Le dijo: no hagas mi tumba al lado de la colina, sino junto al río. Si la enterraba junto al río, la tumba iba a ser arrasada durante la estación de lluvias. Pero como el hijo siempre hacía lo contrario, ella pensó que ahora también lo iba a hacer así. Y por eso le dijo que hiciera su tumba cerca del río y no en la colina. Sin embargo, luego que la mamá rana murió, el hijo se arrepintió y como quería obedecer la última voluntad de su mamá, la sepultó junto al río pensando que, como toda su vida había desobedecido a su mamá, ahora quería limpiar su pecado y hacer lo que ella le había pedido. Entonces, cada vez que venía la crecida del río, el hijo se angustiaba tanto por la tumba de su mamá que clamaba en voz muy alta para que el fuerte caudal no se llevara a la tumba de su mamá. Por cierto, esta es solo una historia. No obstante, encontramos una gran lección o moraleja aquí. Hermanos, durante su vida el ser humano dice muchas cosas, pero generalmente se considera que la última voluntad de alguien es el legado más importante que tiene que dejar. Aún los hijos desobedientes procuran obedecer el último deseo de sus padres. Asimismo, los padres antes de morir desean dejar alguna enseñanza positiva y de provecho para sus hijos. Esto es lo que sucedía al menos hace 40 o 50 años. Hoy en día, los hijos generalmente no obedecen la última voluntad de sus padres. Incluso hay algunos que la cambian. Si los padres indican lo que se debe hacer con el dinero de la herencia, los hijos con sus abogados cambian o anulan el testamento. No desean obedecer la última voluntad de sus padres porque arguyen que sus otros hermanos han recibido más dinero que ellos. Por eso se dan disputas y desavenencias entre familiares debido a asuntos monetarios. Hermanos, lo último que dijo el Señor Jesús mientras estaba clavado en la cruz justo antes de morir y que nos ha sido transmitido se conoce como las 7 últimas palabras del Señor en la cruz. Esta es la prédica número 16 de la serie El mensaje de la cruz, y hoy les compartiré la tercera de estas 7 últimas palabras pronunciadas por el Señor. Espero que, a través de este mensaje, pueda grabar en su corazón cada una de estas declaraciones. Oro en el nombre del Señor para que, al hacerlo, pueda siempre recordar el amor del Señor Jesús, quien dio su vida por usted.
Amados hermanos en Cristo, la tercera de estas últimas 7 declaraciones la encontramos en Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. Y dice así: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hermano, aquí cuando el Señor dijo: mujer, he ahí a tu hijo, hijo, no se refiere al Señor Jesús, sino al apóstol Juan, quien estaba al lado de María. El Señor le estaba diciendo a María que desde ese momento considerara a Juan como su propio hijo. Luego Jesús le dijo a Juan: he ahí tu madre. Desde ese instante, Juan llevó a María a su casa y la sirvió como si fuese su propia madre. Lo que se debe rescatar aquí es que el Señor no llamó a María madre, sino mujer. Esto es muy importante. Por favor, tengan esto siempre presente. Todos deberían escuchar este mensaje con mucha atención. Cuando el versículo 26 del pasaje de hoy menciona: cuando vio Jesús a su madre, no quiere decir que el Señor Jesús llamó a la Virgen María madre. Esto fue escrito desde la perspectiva del apóstol Juan sobre la relación entre María y el Señor Jesús. Hermano, en la Biblia no se puede hallar ningún pasaje en el que el Señor Jesús llame a María madre. Por ejemplo, en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, cuando Jesús transformó el agua en vino en las bodas de Canaá, dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aquí el Señor llamó a la Virgen María mujer. La Virgen María le estaba pidiendo a Jesús que cambiara el agua en vino. Entonces el Señor le respondió: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. El Señor la llamó mujer. Ahora bien, mi hora se refiere al momento en el que el Señor debía llevar la cruz y derramar su preciosa sangre. La Virgen María nunca podría ser la madre del Señor Jesús. El Señor es la misma sustancia de Dios Padre y es uno con el Dios Trino. Dios, el Creador, nunca podría tener una madre. En Éxodo capítulo 3, versículo 14, Dios dice: yo soy el que soy. Hermano, nadie engendró ni creó a Dios. Dios existe por sí mismo desde la eternidad, a través de la eternidad y más allá de la eternidad. Por eso, el Señor, quien en su origen es Dios mismo, no podía llamar madre a la Virgen María, quien es una criatura. Hubiera sido absurdo que el Señor Jesús llamara madre a la Virgen María. Jesús es uno con el Dios Trino. Le pregunto: ¿acaso Dios podría tener madre? Y si acepta que Dios tiene madre, también debería admitir la posibilidad que tuviera un padre. Entonces, también debería tener abuelos. Aún genéticamente la Virgen María no pudo ser la madre de Jesucristo. Un bebé es concebido por la unión del espermatozoide del padre y el óvulo de la madre. La energía de vida de los padres está contenida en el espermatozoide y el óvulo. Sin embargo, en el caso de Jesús, aun cuando María lo dio a luz, no fue concebido por medio del óvulo de María. El Señor Jesús, por decirlo así, solo usó el cuerpo de la Virgen María como el de una madre sustituta. Jesús fue concebido por el poder del Espíritu Santo. Por eso, María no puede ser la madre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Uno de nuestros hermanos, que es un eminente doctor en genética de la Universidad Nacional de Seúl, llegó a clonar un perro, lo cual de por sí es muy difícil. Le pregunto: ¿acaso ese perro clonado podría llamar a este doctor padre? ¡Jamás! Dios desea que sus hijos adoren y sirvan solo al Dios Trino, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 5 señalan sobre esto: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque
yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hermano, nunca deberá adorar una imagen, solo deberá adorar al Dios Trino. Continuando con el mensaje, cuando Jesús le dijo a la Virgen María, mujer, he ahí tu hijo, fue para consolarla. María, con toda seguridad, debe haber sufrido mucho viendo a su amado Jesús clavado en la cruz. El Señor, en su compasión, la tuvo presente y la consoló incluso en sus últimos instantes de vida. Hizo que Juan la sirviera como su propio hijo. Y al decirle a Juan, he ahí tu madre, Jesús le pedía a Juan que sirviera a María como a su propia madre. Después que María, siendo virgen, dio a luz a Jesús, tuvo varios hijos con su esposo José. No obstante ello, el Señor no le pidió a ninguno de los hijos de María que cuidara de su madre. Más bien, se lo solicitó al apóstol Juan, diciéndole, he ahí tu madre. Filipenses capítulo 3, versículo 20 cita, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Hermano, en este pasaje Dios menciona el verdadero lugar al que pertenece. Como ya he dicho, los que son salvos son ciudadanos del reino celestial y debido a ello deberán obedecer sus leyes, que son las leyes de Dios. Hermanos, ustedes son ciudadanos de un determinado país, por lo tanto deben obedecer las leyes de ese país. Pero si va a otra nación, deberán igualmente obedecer las leyes de esa nación. Pero ahora su ciudadanía es del reino de los cielos. Por ello, deberán obedecer las leyes del cielo, es decir, la ley de Dios. Cuando acepta al Señor como su Salvador, su nombre es escrito en el libro de la vida en el cielo, al igual que cuando inscribe el nacimiento de un bebé en la oficina de gobierno o en la municipalidad de su localidad. En el momento en que recibe el Espíritu Santo, se registra en el cielo que aceptó al Señor y recibió el Espíritu Santo a tal hora, de tal día, de tal mes, de tal año, etc. Dios es el Padre de los ciudadanos del cielo, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Los verdaderos hermanos de los ciudadanos del reino de los cielos son los hijos de Dios, quienes creen en el Señor. Aun si sus padres naturales lo han procreado, Dios es su Padre real, porque el origen de toda vida proviene de Dios. Sus padres físicos lo procrearon. Sin embargo, Dios ha dado aún las semillas de vida al ser humano, es decir, el espermatozoide y el óvulo. Si retrocede hasta sus ancestros paternos, el padre de todos es Adán. Realmente, yo no puedo entender a los que se aferran tanto a sus genealogías familiares, a los que se enorgullecen por pertenecer a tal o cual familia. En todo país existen apellidos de familias antiguas o nobles. Ahora bien, si continúa yendo hacia atrás en el tiempo, encontrará que todo pariente también tuvo sus antepasados, tuvo padres y abuelos, y si prosigue, hallará que todos son descendientes de Adán. Al final de cuentas, todos somos hermanos y hermanas. No sé por qué tanta gente se preocupa tanto acerca del apellido de su familia. Todos tenemos un mismo origen. Por eso, desde la inauguración de esta iglesia, nunca he puesto atención a los apellidos ni a las genealogías de las familias, porque sé el significado espiritual de esto. El antepasado de todos es Adán, y la vida de Adán, quien es el origen de la humanidad, vino de Dios. Dios mismo formó el cuerpo de Adán y le sopló el aliento de vida. Por eso, Dios es quien da la vida al ser humano. Además, aun si se casa y tiene hijos, no los podría concebir a menos que Dios lo permitiera. Hermano, Dios tiene el control absoluto sobre la vida de todo ser viviente, y Él es quien da el espíritu y el alma al bebé que es concebido. Aun si se clonara un hombre, solo se copiaría la apariencia externa. No se puede clonar a un ser humano, que es
la máxima expresión de la creación de Dios. Y aun si lo pudieran hacer, solo podrían copiar la forma externa, pero jamás el interior espiritual ni su parte almática. Ese clon no sería diferente a un animal que no tiene espíritu. Hermano, hoy en día la ciencia ha desarrollado de tal forma que incluso la clonación del ser humano ya está en debate. Sin embargo, al margen del desarrollo de la tecnología, el hombre nunca podrá crear el espíritu y el alma de un ser humano. Jamás podrá hacerse. Incluso si se llega a clonar la forma de un hombre, es decir, su cuerpo, Dios no le dará el espíritu. Por eso, un clon no sería diferente a un animal y no podría llamarse un ser humano. Además, ni aun los padres biológicos pueden controlar el género, el carácter y la apariencia de sus hijos. Solo Dios lo puede hacer. En nuestra iglesia ha habido muchos matrimonios que no podían tener hijos, pero por el poder de Dios han llegado a procrear. Por 3, 5, 7 y aún 10 años de casados no podían tener un bebé. Emplearon toda clase de métodos. No obstante, todos ellos resultaron inútiles. Sin embargo, cuando oyeron del poder de Dios manifestado en esta iglesia, vinieron con fe para que orara por ellos y pudieron concebir. Especialmente en diversos cultos de sanidad y milagros, Dios ha tocado mi corazón para proclamar bendición de fertilidad para parejas estériles. Oré por eso y numerosos matrimonios concibieron casi al mismo tiempo. Por ello, luego de 4 o 5 años, los niños que nacieron en esos cultos de sanidad y de milagros, todos ellos ingresaron al kindergarten o nido del colegio de nuestra iglesia. Permítanme contarles el testimonio de un matrimonio que fue bendecido con un bebé en estos cultos de sanidad y milagros. Antes de llegar a esta iglesia, un diácono y su esposa no habían podido tener hijos luego de 7 años de matrimonio. Vinieron a este servicio de sanidad y de milagros y experimentaron el obrar milagroso del Dios viviente. Dios sanó a la esposa de un tumor en la nariz que lo había tenido por 5 años y al esposo lo sanó de una úlcera crónica al duodeno. A través de esta experiencia de sanidad, su fe aumentó. Después le pidieron a Dios que los bendijera con un bebé y vinieron para que orara por ellos. Dios respondió a su oración y en el 7º año de su matrimonio les dio una hermosa hija. Sin embargo, algo trágico le sucedió a la niña cuando tenía 11 meses. En un momento de distracción de su madre, la bebé se tragó un pin o alfiler de 2 centímetros de largo. La niña comenzó a llorar desesperadamente, ya que el puntiagudo alfiler iba descendiendo por su esófago. La madre se dio cuenta de la situación y llamó para recibir la oración de sanidad que está grabada en el servicio de respuesta telefónica automática de la iglesia. Luego de recibir con fe la oración, la bebé dejó de llorar y comenzó a jugar con una gran sonrisa en su rostro. Luego de unos minutos, cuando la bebé hizo su deposición, el alfiler salió. Dios la protegió totalmente mientras el alfiler estaba saliendo a través de sus delicados intestinos. Imagínense qué cosa le podía haber sucedido a la niñita desde el momento en que se tragó ese alfiler. No obstante, como recibieron inmediatamente la oración de sanidad grabada, Dios hizo que el alfiler estuviera boca abajo y descendiera por las entrañas y luego saliera por medio del movimiento del intestino.
Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.